Voluntad Popular, hoy se abre el debate de nuevo, hablando del estado del Tamacuro. Tenemos dos activistas de voluntad que nos van a echar el cuento en un ratito. Vamos a tocar muchos temas. La Chuleta, José Hurtado, ¿cómo está? Huerta. Sí, José Huerta, hoy estoy. Háblanos del estado del Tamacuro, quizás un estado olvidado por el oficialismo, por la oposición, nunca pasa, vemos la Eurovisión, ponemos el 8 y nunca dice, no pasa nada, supuestamente no pasa nada y todo está bien. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, del Tamacuro pareciera que lo olvidó, pero bueno, Voluntad Popular no lo ha olvidado. Voluntad Popular está presente allí como está presente en todos los rincones del país. Pero ¿cuál es la realidad del estado? Porque es un estado que mira, mucha es mudo, pobreza. pues, para Sí. nosotros. No, mucha pobreza. Bueno, electoralmente es muy pequeño, yo no sé si será por eso. ¿Cuántos diputados envía el estado a la Asamblea Nacional? 3 diputados, perdón, 4 diputados, 2 por circuito y 2 por lista. 4 diputados. Eso. Y bueno, tiene 2 circuitos, como te dije, uno es los municipios Tucupita y Pedernales, y el otro circuito es los municipios Casacoima y Antonio Díaz. Okay. Y bueno, como te venía diciendo, realmente es un estado bastante pobre. Allí a uno las cosas que más le llaman la atención cuando llegas allá al delta, te encuentras la forma en que viven los indígenas, los guaraos, cómo es la cultura de ambas etnias, ¿no? Y es una cosa muy distinta. Los palafitos, por ejemplo, son piso y techo, no tienen paredes. Entonces, claro, ellos están completamente a la intemperie. Y como por ejemplo en los municipios como Pedernales, que no hay agua potable, entonces el agua potable es la del agua de lluvia. La gente pone unos tanques en los alrededores de su casa con cunetas, ¿verdad? Para que el agua caiga directamente en los tanques, y ese es el agua potable que ellos tienen. ¿Y para la sequía cómo hacen? Bueno, tienen que pagar muchísimo dinero para llevar agua potable por los ríos. Porque fíjate tú una cosa curiosa, son 4 municipios, ¿no? Tú llegas al municipio de Tucupita por tierra, pero luego para ir a los otros municipios tienes que ir en lancha, porque no hay carretera para llegar a los otros municipios. Entonces, en el caso de los indígenas, ellos toman agua del río, que no es un río cristalino, es un río marrón, turbio, ¿no? Y bueno, ese es el agua que ellos acostumbran a tomar. Que no hay cañerías en los palafitos y las cosas. Exacto, estamos hablando de que es un agua contaminada, altamente contaminada. Y bueno, por ejemplo, los indígenas últimamente han estado tomando muchísimo refresco a falta de agua potable. Entonces ellos compran es Big Cola, y allá le pusieron a la Big Cola el apodo del Mata Indio, porque ha habido indígenas que se han muerto por exceso de refresco. O sea que se toman al día cada uno un montón de litros de esos de refresco, ¿ves? Y eso los intoxica, y algunos han perdido la vida intoxicados. ¿Cómo se prepara el empleo en ese estado? Porque por lo menos en el estado Vargas, el gobierno lidera pues... Claro, sí, no, allá también, allá el gobierno, pero en realidad hay mucho desempleo. ¿Qué tipo de industria se desarrolla allá? Mira, en lo que yo he visto... Hay una refinería. Sí, hay una refinería, pero el Estado no se beneficia de eso. Casualmente en el municipio de Pedernales, en todo el frente de la capital, de Pedernales y Capure, hay 2 plataformas grandísimas de PDVSA, que son las que le suministran electricidad a esa zona. Porque si no fuera por las plataformas de PDVSA, allí no hubiese electricidad. En el tema de salud, ¿sabes? Comentábamos fuera de cámara el problema de que tienen que ir por lancha, de municipio a municipio. Sí, ¿Qué pasa con...? Tú tienes pequeños ambulatorios distribuidos en el municipio, en el estado, pero el hospital es el que está en Tucupita. Entonces, la última vez que estuve por allá, estaban enterrando a una chica indígena que ella murió, porque ocurre que del sitio donde ella vive al hospital son 3 horas en lancha. La muchacha empieza a sentir malestar, la lleva la mamá al hospital en Tucupita. En el hospital dicen que bueno, que no hay camas, etcétera, que no saben qué es lo que tiene, que se la lleve y la mantenga en observación. Bueno, la chica regresa 3 horas otra vez de vuelta, llegando a su casa, los síntomas empeoran y la mamá decide regresar. Y llegando al hospital, la chica muere. Entonces estamos hablando de 9 horas de viaje en lancha. 3 de ida, 3 de vuelta y 3 nuevamente de ida. Claro, la chica murió, pues, o sea, es una cuestión de verdad lamentable.
ellos insisten en que hay mucha discriminación entre el criollo, los indígenas hablan del criollo y el indígena como tal, ¿no? El criollo es la visión que tomamos Sí, de la ciudad. nosotros somos los criollos. Yo leí algo, Huerta, de los... Ella es Celia Fernández. Los indígenas, los indígenas tienen como una industria de cera por la cuestión del alumbrado. Sí, sí, bueno, de hecho ellos practican todavía mucha artesanía, o sea, hay cualquier cantidad de cosas que tú puedes ver, que cuando vayas, por favor, visita el mercado de Tucupita, que de verdad vas a encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? Algo que a mí, por ejemplo, me llamaba mucho la atención, allá también cultivan tabaco. El famoso palmito que nos comemos en las ensaladas es desde el Tamacuro. Eso es una industria ya bastante importante. Sí. El aporte del tabaco indígena en artesanía, no solo existe. No, olvídate o sea, realmente es gente muy olvidada. Cuando tú vas por allá y ves cómo viven muchos indígenas, tú te das cuenta de que de verdad nadie se acuerda de ellos. Nadie. O sea, solo nosotros estamos pensando en el bienestar de ellos, pero pareciera que más nadie. Es una cosa realmente cruel, ¿no? Pero es así, es así. Y hay otro detalle bien interesante. Hablando, bueno, como estamos en periodo de elecciones, ¿no? Cuando uno saca las estadísticas electorales, uno encuentra muchísimo en del Tamacuro el fenómeno de que vota el 100% de las personas inscritas en una mesa y el 99% son votos para Chávez. Ocurre el fenómeno que por esto que les estaba diciendo, que tú llegas por carretera a Tucupita, pero de resto tienes que ir en lancha, que la oposición normalmente no tiene testigos en esos centros de votación que están lejanos. Entonces, claro, ahí es donde está la debilidad de la oposición. No tiene testigos. Ahorita vamos a comentar eso, pero ahora vamos a ver un video de un recorrido por Pedernal y regresamos ahorita. Nosotros hemos venido haciendo un recorrido de distintos municipios, el municipio Tucupita y el municipio Pedernales, en donde hemos recorrido las calles, hemos compartido con la gente y sobre todo hemos construido la posibilidad de un cambio que se está pidiendo en los servicios públicos, tanto en Pedernales como en Tucupita, como en Capure. Lo que se ve es una desidia en los servicios públicos, en el aguas blancas, aguas negras, la dificultad de tener oportunidades en salud, en educación y sobre todo de un futuro mejor para la gente joven, que es algo que lo dicen prácticamente todas las personas con quien nosotros conversamos. Bueno, lo que primero contrasta cuando uno visita Pedernales es precisamente el contraste de la Venezuela petrolera y la Venezuela pobre. Solamente con cruzar el río en una orilla está la Venezuela petrolera produciendo miles de barriles diarios, y cruzamos el río Orinoco en esta parte del delta y tenemos asentamientos guaraos viviendo en una situación de la máxima pobreza extrema. También, por supuesto, personas criollas también viviendo en una situación lamentable de pobreza. Es ese contraste que nosotros queremos buscar cerrar, ese contraste que nosotros queremos buscar eliminar. El contraste de la Venezuela con un Estado todopoderoso, rico, despilfarrador del dinero, que regala el dinero de los venezolanos, que regala el petróleo, que se embolsillan el dinero de los venezolanos con actos de corrupción, como lo hemos venido viviendo durante los últimos años y como se está viendo clarito durante las últimas semanas. Y por otra parte, una población que está cada vez más disminuida en su capacidad de superar la pobreza. Eso se ve en Pedernales, se ve en Tucupita, y nosotros estamos convencidos de que hay otro camino. No el camino del clientelismo, no el camino de esperar a que el gobierno nos dé, sino el camino en donde nosotros podamos construir las oportunidades para la gente. El camino de darle herramientas de salud, de educación, de recreación, fortalecer a las personas para que puedan salir adelante. Ese es el compromiso que nosotros tenemos de Voluntad. Desde Voluntad Popular nosotros estamos convencidos
convencidos que esa pobreza que hoy está padeciendo este Estado y que padecen muchos compatriotas venezolanos se puede superar, pero en paz y en democracia. Esa es la convicción, ese es el camino que está recorriendo Voluntad Popular, y hemos venido invitando a gente que se sume a organizarse en redes populares, que es nuestra forma de organización, una forma de organización de abajo hacia arriba, comunitaria, en donde le damos herramientas a los líderes para que puedan ser mejores líderes, para que puedan hacer su trabajo de Contraloría Social, un trabajo de acción social y poder aportar a los cambios que se merece el Estado del Delta Macuro y también, por supuesto, Venezuela. ¡Se puede!